La comunicación humana es un fascinante universo que va mucho más allá de las simples palabras que intercambiamos diariamente. ¿Alguna vez has pensado que, mientras conversamos, nuestros cuerpos cuentan historias propias? Si este contenido te aporta nuevos insights para tu vida, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más reflexiones transformadoras como esta. Detrás del diálogo verbal que mantenemos, existe una verdadera danza silenciosa. Gestos sutiles, miradas reveladoras, posturas que hablan volúmenes y movimientos que, muchas veces, comunican mucho más de lo que conseguiríamos expresar con palabras. Este lenguaje invisible para los desatentos, pero extraordinariamente poderoso, late constantemente en nuestras interacciones sociales, especialmente en las complejas dinámicas entre personas que han vivido diferentes experiencias de socialización basadas en el género. A lo largo de la historia, el lenguaje corporal femenino ha sido fuente de intenso fascinación, objeto de innumerables estudios y, lamentablemente, también blanco de interpretaciones equivocadas. Vivimos en un mundo donde la comunicación directa no siempre ha sido, y en muchos lugares aún no es, fomentada o siquiera posible para muchas mujeres. En este contexto, las señales no verbales se han transformado en componentes esenciales para expresar intenciones, sentimientos profundos y establecer límites necesarios. Comprender estas señales no se trata de ninguna manera de buscar manipulación o ventajas en las interacciones sociales. Se trata de desarrollar una sensibilidad genuina para establecer comunicaciones más auténticas y profundamente respetuosas. Sumérgete en la decodificación del lenguaje corporal femenino exige mucho más que observación superficial. Demanda empatía verdadera, comprensión del contexto cultural y una percepción sensible de las experiencias vividas por las mujeres en diferentes sociedades alrededor del mundo. Es fascinante percibir cómo los gestos pueden variar significativamente entre culturas diversas, generaciones distintas y entre individuos únicos, lo que hace absolutamente esencial adoptar un enfoque matizado que reconozca la individualidad extraordinaria de cada persona, incluso cuando identificamos patrones generales de comunicación. Este texto nace con el propósito de ofrecer una perspectiva equilibrada y profundamente respetuosa sobre cómo interpretar las señales no verbales, femeninas, evitando cuidadosamente estereotipos limitantes o generalizaciones excesivas. No pretendemos, en ninguna hipótesis, crear un manual de instrucciones para leer mujeres. Nuestro objetivo es mucho más noble. Deseamos fomentar conexiones más profundas y auténticas a través de la comprensión mutua y el respeto a las individualidades. Te invitamos, querido lector o lectora, a embarcarte con nosotros en un viaje de descubrimiento de las fascinantes nuances de la comunicación humana mientras exploramos los 7 principios fundamentales del lenguaje corporal femenino. Esta no es solo una oportunidad para mejorar nuestra capacidad de comprender a los demás en su complejidad, sino también una invitación a volvernos más conscientes de nuestras propias formas de expresión no verbal, enriqueciendo significativamente la calidad de nuestras interacciones cotidianas. El poder transformador del contacto visual. La mirada humana lleva una fuerza casi mágica, considerada por renombrados especialistas en comunicación no verbal, como la herramienta más poderosa del lenguaje corporal femenino. Mucho más allá de la simple observación pasiva, el contacto visual establece conexiones profundas, transmite interés genuino, representa desafío, expresa incomodidad o crea momentos de verdadera intimidad. Los ojos, ventanas del alma, a menudo comunican verdades que las palabras cuidadosamente elegidas intentan ocultar. Cuando una mujer mantiene contacto visual prolongado durante una interacción, generalmente esto indica atención genuina e interés auténtico en la conversación o en la persona con quien interactúa. Fascinantes estudios de psicología social han demostrado consistentemente que el contacto visual sostenido por más de 3 segundos en contextos sociales rara vez ocurre por casualidad. A menudo señala una conexión intencional y significativa. Por otro lado, el desvío constante de la mirada puede revelar incomodidad, desinterés o incluso una postura de sumisión, dependiendo del contexto cultural y situacional en que ocurre.
hay un fenómeno particularmente revelador, la dilatación de las pupilas. Este movimiento involuntario, controlado por nuestro sistema nervioso autónomo, a menudo revela interés genuino o atracción. Lo más fascinante es que esta señal sutil es prácticamente imposible de falsificar conscientemente, habiendo sido observada en diversos estudios científicos como un indicador extremadamente confiable de compromiso emocional positivo. Es curioso notar cómo las mujeres tienden a utilizar el contacto visual de maneras más matizadas en comparación con los hombres, a menudo como una sofisticada herramienta para regular la intimidad en las interacciones sociales. En diversas culturas alrededor del mundo, las niñas aprenden desde muy temprano a modular cuidadosamente la mirada como un mecanismo simultáneo de protección y comunicación. Para una lectura más precisa, es crucial observar los patrones de parpadeo. Parpadear excesivamente rápido puede indicar nerviosismo o estrés considerable, mientras que menos parpadeos de lo normal a menudo sugieren concentración intensa o incluso un estado de desconfianza. La dirección específica de la mirada también lleva significados profundos. Mirar hacia abajo a menudo denota modestia o un proceso interno de procesamiento emocional, mientras que mirar hacia arriba puede indicar reflexión activa o una búsqueda de recuerdos relevantes. Comprender verdaderamente el contacto visual requiere sensibilidad genuina al contexto cultural específico. En algunas sociedades, el contacto visual directo y sostenido se considera una demostración de respeto y atención, mientras que en otras culturas puede interpretarse como una confrontación no deseada o una intimidad excesivamente invasiva. Esta rica variabilidad cultural ilustra perfectamente la importancia fundamental de interpretar las señales no verbales dentro de sus propios contextos sociales específicos. La extraordinaria elocuencia de las expresiones faciales. El rostro humano, con sus impresionantes 43 músculos faciales trabajando en perfecta armonía, representa el sistema de señalización no verbal más sofisticado y complejo del cuerpo. Capaz de producir más de 10.000 expresiones distintas y significativas, el rostro femenino comunica emociones con una precisión y rapidez sorprendentes que a menudo anteceden a nuestra propia conciencia verbal de lo que sentimos. Las expresiones faciales universales que reflejan alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y disgusto son reconocibles en absolutamente todas las culturas humanas estudiadas, según demostraron los revolucionarios estudios pioneros realizados por el renombrado psicólogo Paul Ekman. Sin embargo, es fascinante observar cómo la intensidad con la que se expresan estas emociones básicas varía significativamente entre individuos únicos y contextos culturales diversos. En muchas sociedades alrededor del mundo, las mujeres son socializadas desde la infancia para modular sus expresiones faciales de maneras bastante específicas. A menudo se les anima a suavizar expresiones naturales de ira o indignación, y simultáneamente acentuar expresiones de empatía, comprensión o aprobación social. La sonrisa, en particular, lleva múltiples y complejos significados en la comunicación femenina cotidiana. Estudios conductuales revelan que las mujeres tienden a sonreír con significativamente mayor frecuencia que los hombres en diversas interacciones sociales, pero, y esto es crucial entender, este comportamiento no siempre indica alegría genuina o espontánea. La sonrisa femenina a menudo funciona como una sofisticada herramienta social para aliviar tensiones ambientales, expresar cordialidad necesaria o incluso, en situaciones más complejas, enmascarar profundo malestar. Desarrollar la capacidad de distinguir entre la sonrisa meramente social, que generalmente involucra solo los músculos de la boca, y la sonrisa genuina, o de Duchenne, que involucra armónicamente los músculos alrededor de los ojos, se vuelve fundamental para interpretar correctamente esta importante señal comunicativa. Hay aún un elemento fascinante en la comunicación facial: las microexpresiones, destellos extremadamente rápidos de emoción auténtica que duran menos de 1/5 de segundo, pueden revelar sentimientos inconscientes o activamente suprimidos. Estas manifestaciones involuntarias a menudo contradicen la expresión consciente que se intenta mantener, ofreciendo vislumbres preciosos de la verdadera reacción emocional
antes de que los mecanismos de control social entren en plena acción. Un detalle revelador que pocos observan. La asimetría facial durante las expresiones emocionales puede indicar la presencia de emociones conflictivas o potencialmente inauténticas. Cuando el lado izquierdo y derecho del rostro muestran sutilmente emociones distintas, a menudo estamos ante un indicador de ambivalencia emocional o un intento consciente de enmascarar sentimientos verdaderos con expresiones consideradas más socialmente aceptables en ese contexto. La observación verdaderamente respetuosa de las expresiones faciales femeninas requiere sensibilidad elevada y comprensión contextual. Interpretar expresiones aisladas sin considerar cuidadosamente el entorno específico, el flujo de la conversación y el historial personal puede llevarnos fácilmente a conclusiones profundamente erróneas. Más importante aún, el reconocimiento de estas expresiones siempre debe servir al noble propósito de la comprensión mutua genuina, nunca a la manipulación o al juicio precipitado de la experiencia ajena. La lenguaje de la postura y orientación corporal. La postura corporal funciona como una narrativa silenciosa del estado interno de una persona. La manera en que una mujer posiciona su cuerpo en el espacio comunica niveles de confianza, interés, disponibilidad emocional y límites personales. Esta dimensión del lenguaje corporal opera a menudo a nivel subconsciente, convirtiéndola en un indicador particularmente honesto de sentimientos verdaderos. La orientación corporal, la dirección hacia donde el cuerpo está volteado durante cientos intervano, una interacción, sirve como brújula de interés social. Cuando alguien dirige completamente su torso hacia otra persona, especialmente en ambientes sociales con múltiples opciones de interacción, generalmente indica compromiso genuino. Por otro lado, posicionarse en ángulo o con los pies apuntando hacia la salida puede señalar incomodidad o deseo de terminar la interacción. La inclinación hacia adelante durante las conversaciones a menudo denota interés intensificado o empatía activa, mientras que retroceder o mantener la distancia puede indicar incomodidad, desconfianza o simplemente respeto por el espacio personal. Estas dinámicas son especialmente relevantes en situaciones de aproximación social, donde la postura sirve como primera capa de comunicación sobre receptividad. Las posturas abiertas, caracterizadas por brazos descruzados, palmas visibles y torso expuesto, generalmente señalan receptividad y comodidad. Las posturas cerradas, como brazos cruzados, piernas cruzadas alejándose del interlocutor o cuerpo contraído, a menudo indican protección, incomodidad o desacuerdo. Sin embargo, estas interpretaciones deben considerar factores contextuales, como la temperatura ambiental, conveniencias físicas o hábitos personales. La altura de la postura también comunica estados emocionales significativos. Una postura erguida, con hombros hacia atrás y cabeza alta, generalmente expresa confianza y asertividad. La postura encorvada o encogida puede indicar inseguridad, sumisión o intento de minimizar la presencia en situaciones incómodas. La sincronización postural, cuando las personas inconscientemente reflejan la postura de la otra, a menudo indica rapport y conexión. Este fenómeno, estudiado por la psicología social, sugiere que cuando observamos a alguien adoptando gradualmente posturas que reflejan las nuestras, probablemente estamos estableciendo una conexión positiva, incluso si es inconsciente. Comprender. El lenguaje de la postura requiere reconocer que las mujeres en muchas sociedades han sido socializadas para ocupar menos espacio físico que los hombres, un fenómeno documentado en estudios sobre comportamiento social. Esta dinámica influye en las interpretaciones sobre confianza, asertividad e intenciones. Los gestos y movimientos de las manos. Los gestos manuales constituyen uno de los aspectos más expresivos y deliberados de la comunicación no verbal. Las manos, con su extraordinaria capacidad para movimientos precisos, sirven como extensiones visuales del pensamiento, enfatizando, ilustrando y a veces contradiciendo el contenido verbal de la comunicación. Los movimientos de las manos femeninas a menudo revelan estados emocionales subconscientes. Los gestos amplios y expansivos generalmente indican entusiasmo, confianza
y apertura emocional. Los movimientos contenidos, pequeños o cercanos al cuerpo, pueden señalar cautela, reserva o incomodidad situacional. La velocidad de los gestos también lleva significado. Movimientos rápidos a menudo reflejan excitación o ansiedad, mientras que gestos deliberadamente lentos pueden indicar reflexión o intento de control emocional. El toque autodirigido, como jugar con el cabello, tocar el cuello, ajustar joyas o ropa, a menudo funciona como comportamiento autocalmante en situaciones de nerviosismo o incertidumbre. Estos gestos pueden indicar vulnerabilidad momentánea o deseo inconsciente de parecer más presentable. En contextos de atracción potencial, ciertos toques autodirigidos, como exponer la muñeca o alargar el cuello, pueden señalar interés, aunque rara vez de forma intencional o calculada. La posición de las manos durante las conversaciones transmite niveles de sinceridad y apertura. Las palmas visibles generalmente sugieren honestidad y transparencia emocional, mientras que las manos escondidas, en bolsillos bajo la mesa, detrás del cuerpo, pueden indicar ocultación de emociones o inseguridad. Las manos tensas, con dedos rígidos o puños cerrados, a menudo revelan estrés o incomodidad incluso cuando el discurso verbal sugiere tranquilidad. Los gestos ilustrativos, aquellos que visualmente representan el contenido verbal, varían significativamente entre culturas y personalidades. Algunas mujeres naturalmente gesticulan abundantemente al explicar conceptos, mientras que otras mantienen gestos mínimos. Esta variabilidad destaca la importancia de establecer un referencial individual antes de interpretar cambios en la expresividad manual como indicadores emocionales. En interacciones profesionales, los gestos de las manos a menudo reflejan dinámicas de poder y confianza. Estudios en comunicación corporativa muestran que gestos firmes, deliberados y expansivos se correlacionan con percepciones de competencia y liderazgo, mientras que movimientos hesitantes o autolimitantes pueden disminuir el impacto comunicativo. La manipulación de objetos, como girar anillos, jugar con bolígrafos o reposicionar elementos en la mesa, a menudo revela estados emocionales no expresados verbalmente. Este comportamiento puede indicar desde leve nerviosismo hasta profundo malestar, dependiendo de la intensidad y persistencia. La comunicación a través del toque. El toque representa la forma más primitiva y directa de comunicación humana, precediendo evolutivamente tanto al habla como a los gestos elaborados. Como canal comunicativo, el toque transmite mensajes con una inmediatez y un impacto emocional inigualables por otros sistemas de lenguaje corporal. En la comunicación femenina, el toque opera dentro de complejas normas sociales que varían drásticamente entre culturas y contextos. La iniciativa de toque social comunica niveles de proximidad emocional y confianza. Cuando una mujer voluntariamente inicia el contacto físico en un contexto social, ya sea un toque en el brazo durante una conversación, un abrazo de saludo o proximidad física deliberada, generalmente indica comodidad y conexión positiva. La duración del toque a menudo corresponde a la intensidad del mensaje. Toques breves pueden señalar apoyo o énfasis momentáneo, mientras que el contacto prolongado generalmente sugiere mayor inversión emocional. La ubicación del toque lleva significados distintos. Los toques en zonas neutras, como antebrazos, hombros y parte superior de la espalda, generalmente indican cordialidad, sin necesariamente sugerir intimidad romántica. Los toques en áreas más personales naturalmente comunican mayor intimidad o comodidad específica con el interlocutor. La progresión gradual de toques de zonas neutras a áreas más personales a menudo refleja el desarrollo natural de confianza y conexión. La presión ejercida durante el toque transmite estados emocionales subyacentes. Los toques firmes generalmente comunican confianza y decisión, mientras que los toques suaves pueden indicar tentativa, incertidumbre o delicadeza intencional. Las variaciones en la presión durante el mismo contacto físico, comenzando suave y aumentando la firmeza, a menudo revelan cambios emocionales en tiempo real o ajustes basados en la respuesta percibida. El contexto cultural impacta profundamente los significados atribuidos al toque femenino.
En culturas de alto contacto, como las mediterráneas y latinoamericanas, los toques frecuentes pueden ser meramente convencionales. En culturas de bajo contacto, como las del norte de Europa y el este de Asia, el mismo comportamiento puede llevar un significado mucho más específico o íntimo. Esta variabilidad cultural demanda interpretaciones contextualizadas. La respuesta al toque iniciado, por otros, revela información importante sobre comodidad y límites. Observar si hay retracción leve, tensión muscular o, alternativamente, relajación y reciprocidad, ofrece insights valiosos sobre cómo se está recibiendo emocionalmente la interacción. Respetar las señales de incomodidad con el toque es fundamental para la comunicación ética. En contextos profesionales, el toque femenino enfrenta interpretaciones a menudo distorsionadas por estereotipos de género. El mismo gesto de tocar brevemente el brazo de un colega durante una conversación puede interpretarse de manera diferente cuando es realizado por una mujer o por un hombre, reflejando sesgos sociales que complican este canal comunicativo para las mujeres en entornos laborales. La ausencia de toque también comunica mensajes significativos. Cuando una persona conscientemente mantiene la distancia física o evita oportunidades naturales de contacto, puede señalar incomodidad, límites personales o simplemente preferencia cultural por mayor espacio personal. Esta lingüística de 1900, la ausencia, merece tanta atención interpretativa como la presencia activa de toques. Las señales vocales, no verbales. Aunque técnicamente no son componentes del lenguaje corporal visual, los elementos paralingüísticos, aspectos no verbales de la comunicación vocal, constituyen un canal crítico de expresión emocional que a menudo complementa y contextualiza otros signos corporales. Estos incluyen el tono de voz, el ritmo, el volumen, las pausas y las variaciones en la prosodia que transmiten mensajes más allá del contenido verbal literal. El tono de voz femenino lleva una riqueza emocional a menudo más variada que el contenido de las palabras. Estudios en comunicación muestran que los oyentes tienden a confiar más en las indicaciones tonales que en el contenido verbal cuando hay discrepancia entre los mensajes. Elevaciones sutiles en el tono a menudo indican entusiasmo o nerviosismo, mientras que tonos más bajos de lo habitual en la persona pueden sugerir confidencialidad, seriedad o incluso intimidación intencional. La velocidad del habla revela estados emocionales y cognitivos. El habla acelerada generalmente indica entusiasmo o ansiedad, mientras que la desaceleración deliberada puede señalar reflexión, inseguridad con el tema o intento de énfasis. Los cambios abruptos en la velocidad durante la misma conversación a menudo marcan transiciones emocionales significativas o cambios en la importancia atribuida a diferentes partes del discurso. Las pausas estratégicas funcionan como puntuación emocional en el discurso. Las pausas antes de ciertas palabras a menudo señalan énfasis inminente, mientras que las vacilaciones en medio de las frases pueden indicar pensamiento cuidadoso, incertidumbre o incomodidad con el tema. La ausencia de pausas naturales puede revelar nerviosismo o ensayo previo del contenido. Las variaciones de volumen comunican no solo estados emocionales, sino también dinámicas interpersonales complejas. Las elevaciones perceptibles en el volumen generalmente reflejan intensidad emocional creciente, ya sea entusiasmo, urgencia o frustración. Las reducciones significativas en el volumen pueden indicar confidencialidad intencional, vulnerabilidad emocional o intento de crear intimidad conversacional. La calidad vocal, incluyendo aspectos como ronquera, suavidad, nasalidad o respiración audible, a menudo revela estados fisiológicos y emocionales subyacentes. Las voces entrecortadas por la respiración pueden indicar excitación o nerviosismo, mientras que la calidad vocal tensa a menudo acompaña estados de estrés o incomodidad, incluso cuando el contenido verbal aparenta neutralidad. El fenómeno de convergencia vocal, cuando una persona inconscientemente adapta su patrón vocal para acercarse al del interlocutor, generalmente indica rapport creciente y conexión social positiva. Este alineamiento no verbal ocurre naturalmente en interacciones donde hay simpatía mutua e interés genuino. Las risas y otras vocalizaciones no léxicas,
transmiten mensajes emocionales complejos. El momento, la duración y la calidad de estas expresiones ofrecen insights valiosos sobre reacciones auténticas. Las risas nerviosas, por ejemplo, a menudo ocurren en momentos contextualmente inapropiados y tienen una calidad tonal distinta de las risas genuinas de diversión. La integración contextual de las señales. El aspecto más sofisticado y a menudo descuidado del lenguaje corporal es la integración contextualizada de múltiples señales. Rara vez, un solo gesto, expresión o postura comunica mensajes definitivos, de manera aislada. La interpretación precisa requiere la observación de conjuntos de señales, su coherencia interna y, crucialmente, su relación con el contexto social, emocional y ambiental específico. La congruencia entre diferentes canales de comunicación no verbal generalmente indica autenticidad emocional. Cuando las expresiones faciales, la postura, los gestos y las señales vocales comunican el mismo mensaje emocional, probablemente reflejan sentimientos genuinos. Las incongruencias entre estos canales, como sonreír mientras el cuerpo presenta una postura defensiva, a menudo indican emociones conflictivas o intentos conscientes de enmascarar sentimientos verdaderos. La línea base individual constituye una referencia crucial para la interpretación precisa. Cada persona posee patrones idiosincrásicos de expresión no verbal que deben comprenderse antes de que los desvíos puedan interpretarse significativamente. Lo que constituye un comportamiento normal varía enormemente entre individuos, haciendo que las comparaciones con patrones genéricos sean a menudo engañosas. Las transiciones y cambios súbitos en el comportamiento no verbal a menudo revelan más que los estados estáticos. Cuando una mujer abruptamente altera su patrón de contacto visual, postura o gesticulación en respuesta a un evento específico o un tema de conversación, este cambio generalmente indica una reacción emocional significativa, incluso cuando no se expresa verbalmente. El contexto situacional modifica drásticamente el significado de las señales corporales. Los mismos comportamientos no verbales pueden transmitir mensajes completamente diferentes en contextos profesionales, sociales casuales o íntimos. Los brazos cruzados en una reunión de trabajo pueden simplemente indicar una posición cómoda, mientras que el mismo gesto durante una conversación emocionalmente cargada probablemente sugiere defensa psicológica. Las consideraciones culturales forman una matriz interpretativa esencial. Los comportamientos no verbales están profundamente influenciados por normas culturales, creando un potencial significativo para malentendidos interculturales. En algunas culturas, por ejemplo, el contacto visual directo con figuras de autoridad demuestra respeto, mientras que en otras señala un desafío inapropiado. Los factores ambientales y físicos impactan la expresión no verbal independientemente de los estados emocionales. La temperatura ambiental, la comodidad del mobiliario, el ruido, la iluminación y la proximidad física forzada pueden alterar drásticamente los comportamientos corporales. Interpretar los brazos cruzados como defensa psicológica cuando la sala está visiblemente fría representa un error contextual común. La integración competente del lenguaje corporal requiere humildad interpretativa permanente. Incluso los observadores más hábiles deben mantener la apertura a múltiples interpretaciones posibles y la disposición a revisar las conclusiones iniciales. El lenguaje del cuerpo no ofrece traducciones definitivas, sino insights que complementan, nunca sustituyen, la comunicación verbal directa. La comprensión respetuosa del lenguaje corporal femenino, fundamentada en estos 7 principios, no busca manipulación o ventaja estratégica, sino la construcción de conexiones auténticas basadas en una comprensión mutua ampliada. Al desarrollar sensibilidad hacia estas señales, enriquecemos nuestra capacidad comunicativa global y profundizamos nuestras relaciones interpersonales basadas en empatía genuina y respeto por la expresión individual.